buenas, bienvenidos a la Liga con Juegui. Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se ven las caras por primera vez esta temporada en un partido que puede marcar diferencias. Están muy igualados en la clasificación y muy igualados también en sensaciones. Y en el podcast de hoy vamos a analizar todo acerca del clásico, alineaciones probables, mejores jugadores del partido y por supuesto vamos a intentar indagar qué es lo que puede ocurrir y cuáles son las mejores cuotas que puedes apostar en Juegui. Y por supuesto también vamos a adentrarnos en el mundo fantasy para ver también cuáles son los mejores equipos que puedes alinear, los mejores jugadores de ambos equipos. Vamos al lío. Semana de clásicos, semana de chispas, semana de tensión, semana de mucho análisis y semana de, por supuesto, saludar aquí a mi compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Nada, un placer compartir contigo esta previa que tenemos, ¿no? Que es verdad que le damos ahí un poquito de vuelco porque es, yo creo que casi la previa más temprana que se hace en todo el mundo digital sobre el clásico, pero nosotros en nuestro espacio de los lunes, evidentemente en Jueguin, pues tenemos que hablar de lo que ya se llama, ¿no? Siempre el partido del año, creo que está un poco ya manido ese término, pero que sin duda alguna va a ser un partidazo, ¿no? En esa lucha por la Liga entre Madrid y Barça. Y sobre todo vamos a analizar, ¿no? Pero yo creo que dos equipos que llegan muy justitos, ¿no? Creo que es difícil encontrar un pronóstico acertado o fiable sobre lo que puede suceder en este partido. ¿Había ganas de clásico así para empezar, Javi? ¿O te pilla todavía un poco No. que... o siempre hay ganas? Que no sé. No sé, yo creo que este partido, a mí, ¿sabes lo que no me gusta de este tipo de partido? No sé si le pasará también a nuestros oyentes, es todo el ruido alrededor de. O sea, yo una vez que empieza el partido, guay, y luego, evidentemente, lo que suceda en el plano deportivo, tanto si es a favor de un equipo, como si es a favor del otro, en contra de tal, o si es un empate manido que deja a los dos supervivientes en la lucha por esa competición de liga, tal. Yo, todo lo que es la parte deportiva sí que compro siempre. Pero todo lo que es el ruido previo y posterior, a mí, sinceramente, ya me da muchísima pereza. Entonces, quizás esa es la parte que menos me gusta, ¿no? Porque luego lo que sí me apetece mucho ver es el nivel de Pedri, es ver si vemos al mejor Lamine Yamal, es ver si Mbappé pues sigue esa racha goleadora. Son 11 partidos consecutivos marcando gol del francés, superando cualquier registro suyo anteriormente o previo a esto, o ver también qué tipo de partido hace el Real Madrid al Barça tras una temporada anterior donde perdieron esos 4 envites y además siendo goleados los 4, lo cual me parece que es algo que hay que mirar bien con lupa. Entonces me apetece eso, no me apetece todo el ruido previo y posterior, por lo tanto, bueno, para el que quiera disfrutar de una previa diferente, aquí estamos nosotros, ¿no? Exactamente, donde vamos a intentar pues dar respuesta a todas las preguntas en torno a este clásico. Voy a compartir la clasificación para poner un poquito en contexto. Real Madrid primero con 24 puntos después de la disputa de los nuevos primeros partidos de la temporada, y el Barça segundo con 22 puntos. Lo separa nada, un solo partido. En este caso las cifras goleadoras las pongo por aquí, donde vemos que el Real Madrid ha marcado 20 goles a favor, 24 el Barça, y en goles en contra también, bueno, salen en este caso 9 goles para el conjunto del Real Madrid y 10 para el azulgrana, solamente uno de diferencia. En total la diferencia de goles sale ganando, entre comillas, el conjunto de Hansi Flick. Así está la situación, así que lo que es hasta el momento, Javi, lo que viene siendo la temporada de ambos equipos, yo diría que bastante igualdad, ¿no? Sin grandes... obviamente, no vamos a encontrar el pico de forma máximo del Real Madrid de la temporada en estos momentos, ni tampoco el del Barça, que también con el tema de las lesiones parece que no ha conseguido tampoco mostrar su mejor versión hasta la fecha. Bueno, yendo por partes, en lo que hablas del plano de diferencia goleadora, me parece un punto muy interesante el que comentas. Hay 3 partidos que yo creo que condicionan mucho estos resultados. Uno del Real Madrid, que es la goleada recibida contra el Atlético. Eso fue ese 2-5, ese 5-2 durísimo del conjunto blanco en el Metropolitano. Y luego en el Barça encontramos un dato positivo que fue el 6-0, el partido contra el Valencia en Montjuic,
Y por otro, el punto negativo, que es esa goleada imprevista recibida contra el Sevilla, ¿no? Ese partido también durísimo que fue hace 2 jornadas para el conjunto de Hansi Flick. Digamos que si tuviéramos en cuenta que esas goleadas, tanto a favor, en este caso del Barça, como en contra para Barça y el Madrid no existieran, yo creo que esos números serían un poquito más normales, ¿no? Y más igualados incluso todavía si me apuras. Con lo cual compro el criterio de máxima igualdad entre ambos equipos y sobre todo ver a dos equipos creo que van muy con los justos, a diferencia del año pasado. El año pasado se funcionó mucho por tramos, hubo un tramo muy bueno del Barça, luego un tramo muy bueno del Atlético, luego un tramo muy bueno del Real Madrid, para acabar siendo el Barça, creo que el conjunto más fiable de la temporada, el que le dio el título de liga porque consiguió un ritmo bastante diésel alto, que fue muy interesante. Yo creo que esto no lo hemos visto en esta temporada en ninguno de los dos conjuntos. No hay una gran superioridad de Real Madrid o de Barcelona con respecto al resto de rivales. Evidentemente, en competición doméstica, esto les lleva a ir sacando partidos, a ir sacando victorias. Sin ir más lejos, lo visto en esta última jornada, el Madrid tuvo un partido muy difícil contra el Getafe en el Coliseum, fuera de casa, y fue a raíz de quedarse con un jugador menos el Getafe, o con dos en la siguiente acción también de Alex Sancris, cuando el Madrid consigue ya, pues, bueno, conseguir esa victoria, ¿no? Ese gol primero de Mbappé para llevarse la victoria. Y con el Barça hemos visto algo también bastante parecido, ¿no? En esta jornada contra el Girona. Sorprendente que un conjunto como el de Flick se ponga a favor de marcador con ese golazo de Pedri, que luego se ha empatado por el Girona, golazo de Bitzel de chilena, pero es que luego el Girona pudo marcar 5 o 6 goles fácil. O sea, realmente dejó vivo al Barça y fue una gran acción de Araujo en los minutos finales lo que le dio la victoria. Entonces, son dos equipos que, a diferencia creo que de años anteriores, están sufriendo más. ¿El por qué? Las causas, em, los motivos de por qué está siendo así. Bueno, pues evidentemente son largos, son extensos. Tú apuntabas a las lesiones, yo creo que hay mucho más aparte de eso. Las lesiones en este caso del Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid también las ha tenido, aunque no tan de tanta gravedad, pero, o tan asiduamente, pero creo que hay muchos más motivos, ¿no? En el caso del Madrid podemos apuntar a que es el proyecto inicial de Xabi Alonso, a que hay temas tácticos que todavía no están bien conjugados, como por ejemplo ahora la integración de Bellingham dentro del once titular. Y en el caso del Barça yo también apunto a lo mismo, ¿no? Creo que hay un problema arriba que antes no existía, que es el tema de la presión, ¿no? El equipo juega diferente a lo que jugaba el año pasado. Entonces, en base a todo eso, el equilibrio de justificaciones de uno y de otro, me hace ver que estamos ante un partido bastante igualado, más de lo que podría parecer. No sé si el... Bueno, esto es un tema recurrente, ¿no? Es más, el año pasado fue también bastante mencionado en los medios el tema de la presión alta del Barça, ¿no? Y los estragos que podría causar en jugadores como Mbappé, como Vinicius y compañía. Finalmente, pues no fue así, no fue aprovechado por el conjunto de antaño de Carlo Ancelotti. Pero es que este año no sé si creo que puede ser una de las claves porque desde luego no está tan afinada la defensa del Barça. No sé si por la salida de Íñigo Martínez o por cualquier otra cuestión que ahora tú me comentarás, pero por lo que sea sí que vemos bastantes más debilidades, ¿no? Lo veíamos, el Girona, que este año no sé cuántos goles ha marcado el Girona, pero lo podemos ver, ha marcado 5 goles. Es que se planta delante, no, 5 goles, no, 6. Se planta delante de la portería de Cienny no sé en cuántas ocasiones, ¿no? Para marcar con ocasiones manifiestas de gol. Esto el Madrid, es verdad que un año te puede salir, un partido, pues bueno, te puede salir, pero no sé si este año si concede tantísimo, pues le puede pasar factura. Y estaba yo pensando, Javi, esto es un pequeño off topic, lo de la ley Wenger, esta que quieren poner ahora. Como ponga la ley Wenger, Hansi Flick se queda sin trabajo, ¿eh? Porque no- lo veo complicado, Es pero bueno. verdad, ¿eh? No sé, tío. Yo pienso que en temas de fútbol, mientras menos toquen, mejor, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Que Total. dejen las cosas como están, que creo que cada vez que tocan la lían. Pues mira, precisamente lo que queremos hacer de este tipo de espacios, nosotros de opinión, de debate, ¿no? De análisis. Me parece súper interesante el tema que tocas y es el tema de la defensa del Barça, porque además me ayuda a que nosotros vayamos a la cabeza de lo que puede pasar en este partido, ¿no? Y yo, antes de decirte si el Barça va a jugar con la línea adelantada, si Fermín o Rashford van a conseguir presionar lo que presionaba la temporada pasada, por ejemplo, Rafinha, si Lamine va a hacerlo también, un Lamine que vimos, por ejemplo,
que también creo que va muy por el plano físico, pero también por ese cambio de estatus, ¿no? De un Lamine que esta temporada se siente incluso más importante de lo que fue la temporada pasada. Evidentemente, pues si Flick ha visto el partido contra el Girona, que lo ha visto y lo ha analizado y ya lo ha comentado, pues tendrá que darle un toque a Lamine Yamal, porque Alex Moreno hizo un partidazo. ¿Pero por qué? Porque no tenía marca ninguna. Alex Moreno básicamente hacía en banda izquierda lo que quería, ¿no? Porque no seguía, no tenía continuidad. Y Pedri y Frenkie no podían abarcar también eso, ¿no? No es ni mucho menos una crítica a Lamine, sino una realidad de partido. Claro, cuando Lamine es muy superior, el lateral izquierdo tiene un problema, y es que ese trabajo no puede hacerlo. Que nos encontramos un Lamine ahora que vuelve de una pubalgia, que no está al 100% en físico, que no está al 100% en sensaciones, y precisamente me parece un apunte interesante, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese Real Madrid de Fútbol Club Barcelona? ¿Va a tener Álvaro Carreras un poco de miedo escénico como le pasó contra el Atlético de Madrid? Puede ser, ¿no? Y que no veamos un Álvaro Carreras tan suelto como Alex Moreno el otro día con el Girona. ¿Por qué? Porque tiene pavor a lo que pueda pasar si deja ese espacio o ese tiempo para Lamine Yamal. Son ese tipo de situaciones que es lo que yo quiero ver. No sé quién va a dominar el partido, por ejemplo. No encontramos un Real Madrid dominante, no lo fue ayer contra el Getafe. Lleva prácticamente 2 o 3 semanas que no está siendo un Madrid dominante. De hecho, desde el varapalo contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid ha conseguido victorias, ha conseguido resultados, pero no hemos visto al Madrid dominante de antes de jugar contra el Atlético de Madrid. Tampoco hemos visto al Madrid de presión alta que vimos en el inicio de Xavi. ¿Por qué el equipo ha bajado varios puntos de intensidad, varias marchas en eso? Puede ser por la lesión de Dinhausen, que condicionaba mucho. Son ese tipo de cosas las que quiero averiguar, las que quiero saber si el Real Madrid va a intentar darle la pelota al Barça, lo cual vuelve a despertar recuerdos de Vietnam de la temporada pasada, porque vas a intentar apostar por correr arriba y por aprovechar esa defensa que tú señalabas, esa defensa un poquito mal alienada con centrocampo y delantera del conjunto de Hansi Flick. Me retrotrae la opinión de Pau Cubarsí, ¿no? De, oye, no es solo tema de la defensa, necesitamos ayuda de arriba. O va a aprovechar a Xabi Alonso para darle ese balón al Barça, que se sientan cómodos, que se sientan contentos, intentar aguantar, intentar ver que tienen el mando del partido para aprovechar esa velocidad de Vinicius o de Mbappé arriba, conectando con Güler. Todas esas son las claves que quiero ver. Y yo creo que todo eso va a depender de personalidad en el campo. Y la personalidad se consigue a través de resultados y sensaciones. Y son dos equipos que ahora mismo no llegan bien ahí. El Barça tuvo su primer atropello masivo creo, contra el PSG, donde se demostró que quitando los primeros 20 minutos, ahora mismo está lejos de competir está un poquito lejos para competir con un grande de Europa como es el PSG ahora mismo. Un grande hablo de sensaciones, de títulos recientes y de favoritismo, ¿no? Y el Real Madrid, el primer momento de personalidad que ha tenido la temporada fue muy negativo contra el Atlético de Madrid. Fue un equipo que demostró que estaba muy perdido sobre el campo. Entonces, me parece que de verdad que no me estoy mojando mucho o no estoy. Pero es que tengo tantas dudas de saber qué vamos a encontrar en este encuentro que no sé quién se va a imponer. Si esa idea de Hansi Flick, si ese Barça que a poco que le sacan un par de ellas bien puede sentirse y volver a tener confianza, o si vamos a encontrar un Madrid también con mandíbula de cristal, o vamos a encontrar un Madrid serio en el partido, que es lo que no vimos contra el Atlético. Creo que hay muchas claves tácticas y que están en mi cabeza todavía irresolutas. Y tendremos que esperar todavía a que tenga lugar, ¿no? A que ruede el balón para poder resolverlas, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es ver que van a alinear ambos técnicos. Primero nos vamos con el equipo local, con el Real Madrid, con el conjunto de Xabi Alonso, en el que yo creo que está a priori bastante claro lo que viene siendo el 11. Hay alguna alternativa que ahora me comentarás, Javi, pero sobre todo la principal duda es la de Hausen, ¿no? ¿Va a llegar al partido? ¿No va a llegar al partido? Y eso puede modificar un poco todo el resto del plan, ¿no? Se actualiza, acabamos de ponerlo como titular en el Real Madrid a Dinhausen, por delante de Asensio. Es verdad que el malagueño tuvo esa lesión, ¿no? Con España, esa sobrecarga. Vino, se habló de una pequeña rotura, una sobrecarga fuerte. Y es verdad que toda la información que salió la semana pasada era tendente a que no iba a llegar para jugar el clásico. Pero yo creo que sí va a llegar. Yo creo que muy mal tiene que estar Dinhausen para no jugar el partido contra el Barça. Ten en cuenta que este partido se disputa en domingo. Estamos todavía a lunes.
y más o menos se cumpliría el pronóstico de vuelta de Dinhausen. Yo creo que a poco que esté va a jugar. Si no reviste gravedad, si no es una rotura importante, cosa que se nos ha ocultado en el parte médico, se ha hablado de esa dolencia muscular, entonces ya estaremos hablando de que el parte médico, pues evidentemente esconde una lesión mayor. Pero en el momento en el que se produjo todo con la selección española, el primer impacto era ese. Era nada, una pequeña sobrecarga, un poquito de protección contra el Getafe, y es que estaremos hablando de que prácticamente llegamos casi a tercera semana. Y yo creo que da tiempo suficiente a recuperar a Dinhausen, que es un arma interesante para Xabi Alonso. Lo vimos contra el Getafe. Si es que el equipo pierde mucho sin Dinhausen. Pierde esa parte de sacar el balón limpio desde atrás, ese incluso contacto en balón largo con el propio Vinicius, donde tiene una muy buena conexión. Le falta algo al equipo. No lo hizo mal David Alaba ayer, que David Alaba también, por cierto, tiene una sobrecarga y sería también bastante dudoso para poder disputar el partido, y todas las miradas apuntan a Asensio, porque me parecería un poco raro ver a Álvaro Carrera central zurdo y a Fran García por la izquierda. Es la principal duda. La otra es la presencia o no en el 11 titular de Franco Mastantuono. En el caso de que llegara alguno de los laterales derechos, tanto Trent Alexander-Arnold como Dani Carvajal pueden apurar sus opciones, pero a mí me parece una temeridad meter a cualquiera de ellos, teniendo en cuenta que Valverde está ocupando muy bien esa posición de lateral derecho, que te puede seguir haciendo las veces de lateral, y por tanto supondría un riesgo meter tanto a Dani Carvajal, que creo que es ser todavía muy cuidadoso con su situación, como un Trent Alexander-Arnold que recién salido de lesión, más ya no estaba convenciendo en el inicio, puede ser un componente importante de riesgo, casi que me quedo un poquito más con la presencia del argentino arriba para darle también algo de coherencia al juego. Pero vamos, básicamente lo que creo que vamos a ver del Real Madrid va a ser un equipo que va a intentar buscar soluciones en el centro del campo, sobre todo con Arda Güler y con Camavinga en salida de balón, donde vamos a ver a Tchouaméni incrustado en el pivote y también ayudando un poco a esa parte central, y arriba buscar la velocidad de Mbappé y de Vinicius, básicamente. Y en el Fútbol Club Barcelona, a ver, tenemos pocas dudas porque que tampoco tiene mucho más donde elegir Hansi Flick con tanto lesionado, con tanta baja, ¿no? La entrada de Fermín, que ya jugó unos minutos en el partido frente al Girona y estuvo a punto de marcar. Lamine Yamal, obviamente, después de ya jugar de titular frente al conjunto catalán, va a ser fijo en el clásico, y la duda va a estar arriba, ¿no? Si Ferran va a llegar, si Rafinha podría tener ya su primera titularidad. Cuéntame. Pues portería va a estar Chesney, eso ya es algo confirmado. Para mí, portero que baja un pelín bastante las prestaciones con respecto a Joan García. Tampoco digo que Chesney sea un componente negativo en el Barça. Es un portero que es un buen portero suplente, que te cubre bien la posición. En defensa nada va a cambiar, porque en el lateral derecho va a estar Koundé, en el izquierdo va a estar Valde. Me sorprendería ver a Gerard Martín, y Valde tiene ese punto también arriba que ayuda mucho a esa salida de balón, cómo coge el balón por el centro. Es verdad que va adquiriendo forma después de un tiempo de lesión y necesita tiempo. Y la pareja de centrales más fiable hoy día es Cubarsí y Eric García, ¿no? Porque Ronald Araujo en partidos de este nivel está demostrando que no tiene nivel, ¿no? Eric García convencido como sustituto de Íñigo Martínez, y Cubarsí quizás es un poquito más el señalado, porque es cierto que en casi todos los goles del Barça último siempre está en la foto, ¿no? Para mí, de hecho, hoy día el defensa más solvente del Barça es Eric García. Y no era una afirmación que no esperaba hacer, ¿no? En el doble pivote, claramente Frenkie de Jong y Pedri van a ser los jugadores que manden en esa posición. Y lo lógico sería ver a Fermín en el enganche, en la media punta. ¿Por qué? Porque además Fermín no te va a escurrir la presión alta, ¿vale? De hecho, de los 4 jugadores de ataque, si contamos al medio punta o al jugador de 3 cuartos para arriba del centro del campo como atacante, el que está más preparado para hacer una presión es Fermín López. Un Fermín López que aparte te da también bastante en el juego, y que también tiene ese potente golpeo desde fuera del área que ayuda tanto al equipo, ¿no? Marcus Rashford en izquierda, como jugador que seguro tiene también garantizada la titularidad por las cuestiones de baja, ya sabemos, baja de Lewandowski sobre todo, y dudas de Rafinha y de Ferran Torres. Y creemos que entre Rafinha y Ferran Torres, porque Rafinha también está más o menos informado de que no va a estar en el partido de Champions. No, si no está ni para ser convocado para el partido de Champions del Barça, sería muy raro verlo en el once titular. Y se confía en que pueda regresar el tiburón para ocupar la posición de delantero centro. Por la derecha no hay discusión, ¿no? Lamine Yamal sigue ese proceso. El otro día jugó bastante más de lo que esperábamos, también
por esa baja de última hora de Ferran. Y es cierto que ahora mismo pues Lamine Yamal no está a su mejor nivel o no está en su mejor momento de forma, podríamos decir. Pero eso no quita que es un jugador que ya ha demostrado que con su sobrada juventud, pues, con su insultante juventud, tiene calidad de sobra para decidir partidos, que es lo que creo que buscará el propio Lamine Yamal. Totalmente. Veremos si es capaz o si no es capaz de liderar al Barça en este encuentro frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Nosotros nos vamos a ir a las cuotas una vez analizado todo lo que viene siendo este clásico en lo meramente futbolístico. Hay pocos partidos, yo diría en el mundo, que muevan tanta expectación, que generen tanta tensión, tanta crispación y por supuesto que generen también tantas predicciones en cuanto a apuestas deportivas y en cuanto también, pues, bueno, ver un poquito cuáles, también está bien, ¿no? Eso de Javi pegarse a veces un poquito de golpe en el pecho de acerté mi predicción del clásico. Aquí en Jueguin, ya os pongo por pantalla, tenéis bueno, infinidad de mercados. Las cuotas son las siguientes. El favorito es el Real Madrid. Yo creo que también la localidad hace bastante para decantarse por el conjunto blanco. 2,05. El triunfo blanco, el empate a 3,85 y la victoria azulgrana a 3,15. Javi, ¿cómo ves que sea favorito el Real Madrid? Me parece lógico porque al final este tipo de cuotas se controlan algorítmicamente, ¿no? Y creo que lo hacen sobre todo por posición clasificatoria, por localía, por resultados históricos, donde evidentemente pues, el Madrid tiene un mayor porcentaje de victorias sobre local. Claro, si nos vamos al resultado más reciente, que son esos últimos enfrentamientos de la temporada pasada, quizás no hay que desdeñar la opción de que el Fútbol Club Barcelona también puede ser favorito. Me refiero, los últimos 4 envites han sido ganados por el Fútbol Club Barcelona, incluido el hecho el disputado, mejor dicho, en el Santiago Bernabéu. Es cierto que nos encontramos ante un Barça diferente al de la temporada pasada, pero es un equipo que ha demostrado que ante la duda del rival sabe morder y sabe matar en este tipo de encuentros. Creo que eso es algo que sobre todo en estos últimos años pues ha ido adquiriendo el Barça, ¿no? Sí que es verdad que también venimos de una etapa anterior, antes de la llegada de Hansi Flick, donde los torneos eran diferentes y donde encontramos un mayor porcentaje de victorias del Real Madrid en este tipo de encuentros. Pero por eso te decía un poco en la previa, en esa parte más de análisis futbolístico, ¿no? De lo que debe ser el partido, que yo, teniendo en cuenta las dudas que tengo sobre que el Barça se puede imponer al Real Madrid o que el Real Madrid se puede imponer al Barça, a mí la cuota que me está apeteciendo una barbaridad es la de 3,85 el empate. Creo que está muy bien pagada, ¿eh? ¿Apuestas por el empate entonces? ¿Apuestas por a Yo sé que no es igualdad? mojarme, yo sé que no es mojarme, que alguno me dirá, pero mira, por un lado, la del Real Madrid creo que con respecto a las otras dos está peor pagada, ¿no? 2,05 me refiero. No encuentro un Real Madrid que me dé tantas garantías para doblar mi apuesta, ¿no? Para si meto 10, que me den 20. No tengo esa garantía tan alta, ¿no? Del Barça tampoco la tengo, aunque la cuota es mucho más atractiva. O sea, si tengo más el pensamiento de que pueda llevarse el partido el Barça por este histórico reciente que te digo del último año, o porque incluso a lo mejor pienso que el equipo de Hansi Flick tiene mucho más que ofrecer, en ese caso sí que lo haría con mayor confianza, ¿no? Porque esos 10 euros se pueden convertir en 31,50, que me parece que es una cuota que puede merecer un poco más la pena. Pero sin duda alguna, por la que tiraría ante esta situación que te he comentado antes, no sé quién se va a imponer, no sé si se va a imponer esa propuesta de ataque del Real Madrid buscando el espacio, no sé si se va a imponer esa presión alta del Fútbol Club Barcelona, no sé si la defensa va a pulir esos errores que está teniendo a la hora de generar unos contra uno ante Chesney. Como no tengo muy claro cómo se va a desarrollar el partido, porque veo dudas y veo contraargumentos en ambos equipos, a mí la cuota del empate me parece muy llamativa, porque puedo convertir esos 10 euros en 38,50 y ya me parece un poco más interesante. También podría apostar a 1x, por ejemplo, que sería 1,35, x2, xo2, que sería 1,70 y 1 o 2, que gana uno de los dos equipos, a 1,27, que en este caso es la cuota que menos se paga. También tenéis aquí pues marcadores
Mira, Pues un 1-0, un 2-0, un 2-1, sí. yo creo que podemos mejorar la cuota de la siguiente forma, que es marcándose a X, pero por ejemplo añadiendo que ambos equipos van a marcar. Eso sí que lo tengo claro. Son 0-0 no va a ser. Vale, ambos equipos marcan gol, ¿no? Sí. Vale, pues mira, X sí sería 4,20. ¿Vale? Vale, la 4,20. mejoramos un poquito. Sí, la mejoramos un Y poquito. luego, y luego, por ejemplo, teniendo en cuenta ese partido del Barça, ese partido, esa propuesta de Flick que no puede tener marcha atrás porque el Barça no sabe jugar ahora mismo de otra manera, yo le pondré también gol a Kylian Mbappé, por ejemplo. Ojo, ¿eh? Vamos a ir a goles, al apartado de goles arriba. Tenéis los goles. No sé si están todavía metidos los Sí, jugadores porque esto puede conforme. ser que no, ¿eh? Puede ser Se que va no. haciendo durante la semana. Sí, se va haciendo durante la semana. Y estamos, claro, es que hacemos la previa el lunes. Entonces, claro, nosotros pillamos Claro. aquí ahora en pelotillas a cualquiera. Pero en el apartado de goles, chicos, van a Sí. ir metiendo los goleadores también, por supuesto, para que No lo suele, sepáis. no suele ser la mejor pagada, hay que decirlo, la cuota de gol a Kylian Mbappé, por una cuestión obvia. Pero te puede añadir un poquito más de criterio a esa apuesta. Pues entonces te voy a dar otra variable que también metería. Y es que el Real Madrid, por ejemplo, marca en la primera mitad. Vale, perfecto. El equipo local marca en la primera mitad. Vale, también tenemos especiales donde. Vale, que aquí es que hay tantas cosas que es difícil encontrarlo todo, Sí. ¿eh? Pero ya os digo, mira, primer gol del Real Madrid, primera parte, 2,10. Y mira, esto también lo podéis apostar Sí, por el Barça o ningún gol directamente, que también es una cuota bastante buena. local mantener la portería a cero, ¿no? También. O sea, Sí, va un poco con el criterio de partido que estamos más o menos marcando. O sea, todo eso va engrosando un poquito más la puja. sí. Pues yo, sinceramente, Javi, ya que te has mojado tú y no me he mojado yo creo que el Xavi Alonso no va a permitir lo que ha pasado en los últimos clásicos. Es verdad que el Madrid quizás, no sé si, esto ya son temas peliagudos de tocar, pero no sé si el Madrid le da menos importancia a los clásicos que el Barça, ¿no? Que si tiene la oportunidad de matarte en un enfrentamiento directo, lo va a hacer, como ya lo ha hecho en varias ocasiones. Pero creo que Xavi va a intentar recuperar o transmitirle a los jugadores la importancia de ganar este tipo de partidos, ¿no? Ya vimos cómo frente al Atlético de Madrid empezó mal su trayectoria en el conjunto blanco en estos encuentros claves. Y creo que no va a pasar por el aro de volver a encajar una goleada o intentar concienciar al equipo. Y creo que el Madrid, si bien es cierto también que no es que esté ni mucho menos en el mejor momento, y que quedó un poco tocado del derby, creo que va a ganar este encuentro. Es la sensación Claro, que me da, ¿eh? es que, ¿sabes el tema que yo, la duda que yo tengo? O sea, yo compraba ese argumento bien hasta el partido contra el Atlético. O sea, yo te lo compraba ese argumento antes, que la personalidad de Xabi Alonso iba en consecuencia de ver un buen Real Madrid en este tipo de partidos. Hasta que llegó ese partido. Entonces, claro, me preocupó un poco ver la falta de personalidad colectiva del conjunto blanco, ¿no? Y es que lamentablemente pienso que, bueno, tampoco lamentablemente, pero que pienso que el plan de partido del Real Madrid va a ser bastante similar al del partido contra el Atlético de Madrid. O sea, va a ser un Madrid en bloque bajo, bloque medio, dándole ese protagonismo con balón al Barça y buscando ese tipo de oportunidades. Y aquel día, como vi tan atascado al conjunto blanco, y además, si recuerdas, fue el primer partido, esa titularidad sorpresiva de Jude Bellingham Sí. en el equipo. Entonces tengo dudas de qué va a hacer Xabi Alonso. Yo entiendo que Bellingham va a jugar, igual que entiendo que Arda Güler lo va a hacer. Y Tchouaméni, me queda ese sitio para Franco más tantuono, ¿no? Para aportar tanto arriba como abajo. Pero tanto en el centro del campo como en parcela ofensiva. Y, y que ese plan de partido ya no le salió bien ante. Entonces, mi pregunta es: ¿sabrá el Real Madrid sufrir ante el Barça? Porque vas a sufrir contra el Barça. Porque vas a sufrir seguro contra el Barça. Entonces, esa es la duda que tengo. Porque contra el Atlético no supieron sufrir. Entonces, un equipo que de momento, y hemos visto la temporada pasada, como contra el Barça, en lugar de saber sufrir, lo que hizo fue caer de rodillas en las 4 ocasiones. Entonces, me dio la sensación más de proyecto continuista de la etapa Ancelotti que de proyecto nuevo, independientemente de que haya ciertos cambios de nombre. Por eso mantengo esa.
albergo esas dudas, ¿no? Si el Barça estuviera como el año pasado, yo ya te decía que había que meterle al Barça. De hecho, estas cuotas estarían diferentes, seguro. Seguro. Pero bueno, nos da un poco ese vuelco de que, joder, el Barça viene fuerte ahora por la victoria contra el Girona, pero creo que cualquier persona que viera el Barça-Girona y tenga una mentalidad analítica, no creo que esté muy contento con la actuación del Barça contra el Girona, la verdad. Me pareció bastante No, preocupante también. para absolutamente nada, ¿no? Esa es mi predicción. En comentarios, dejad vuestro resultado, ¿no? Para que podamos echar un vistazo y testear un poco qué es lo que pensáis o qué es lo que predecís para este encuentro. Nosotros nos vamos a ir para completar este día de clásico, pues al mundo fantasy y haceros unas recomendaciones. Y Javi, en el apartado fantasy vamos a centrarnos en este partido, en el Real Madrid-Barça, y me vas a traer dos stacks, ¿no? Vamos a traer Sí, recomendaciones. sobre todo recomendar cartas, ¿no? Para impregnar un poquito de aroma de clásico vuestras alineaciones en Solar. Por cierto, Solar todavía no ha comunicado nada en torno al clásico. Suelen hacer cositas siempre, alguna cosa especial. No sé si lo tendrán previsto o simplemente lo van a hacer a través de los retos que tenemos en la plataforma de Solar. Ya sabes que en cada jornada de liga o en cada día de fútbol, porque Solar está vivo y hay competiciones a cada momento, pero en cada día de fútbol siempre encontramos esos típicos retos, ¿no? De hoy alinea un jugador que haga más de 70 puntos en el clásico, especial clásico. Entonces, si alineas y hace más de 70 puntos, pues igual te damos 5 euros en crédito o te damos 100 esencias o lo que sea, ¿no? Entonces, entiendo que lo llevarán un poco ahí, pero en años anteriores hemos visto algún tipo de competición exclusiva y tal. Yo creo que no va a ser el caso en este año. Pero bueno, aprovechamos también este clásico para hablar un poco en clave Sorar, ¿no? Y hablar de jugadores. Yo te traigo el primero. Me parece una carta que es un fichar de manual, que es Fermín López. A mí, yo he de reconocer que a mí Fermín López me parece un jugador bastante diferente. En el buen sentido. Creo que es un jugador que no da o que no ceja en su empeño de darlo todo. Creo que eso le hace diferencial. Creo que es un jugador que si no tuviera la actitud que tiene, evidentemente no le daría para jugar en el Fútbol Club Barcelona. Pero con la actitud que tiene, pues consigue o ha conseguido en este último tiempo, en este último año y medio, llevarse por delante en clave Barça a dos jugadores que en principio tienen mucho más cartel, como son Gavi por un lado y Dani Olmo por otro. Es verdad que con el caso de Gavi ayudado por esa lesión de larga duración y en el caso de Dani Olmo también ha ayudado por las lesiones recurrentes, pero el que se gana esos minutos es Fermín López, que debería volver a la titularidad. El otro día entró en la segunda mitad contra el Girona y le dio para hacerlo más o menos bien a nivel individual, es verdad que no a nivel colectivo, y su carta sale por aproximadamente unos 14-15 euros, podemos encontrarla incluso un poquito más baratita, en torno a los 12, se está acercando peligrosamente a los 20, pero creo que todavía lo podemos pescar por ese precio. Veo que aquí la última compra son 18, pero en torno a eso, entonces 15-20 euros podría ser una buena compra para un jugador titular del Barça. Un tío que viene del Linares no puede ser mala ficha, ¿eh? No puede ser mala apuesta. Así que totalmente recomendable para mí Fermín López, ¿eh? La otra que te traigo es un jugador que además sé que te gusta mucho personalmente, que es Eric el Kaiser García. Ese apelativo del Kaiser, ¿no? Que parece que en principio era un poco con sorna, ¿no? Porque es verdad que el Eric García etapa Xavi inicial fue muy duro. O sea, realmente Eric García tuvo que reencontrarse un poco para con el fútbol en su etapa en el Girona. La temporada pasada acaba muy bien a consecuencia de la lesión de Koundé, acaba jugando de lateral derecho y dándole al equipo una vida extra. Es más, está a punto el bueno de Eric García de meter al Barça en la final de la Champions, porque a nivel individual, tanto Eric García como Gerard Martín fueron los que carrilearon al Barça en aquel partido titánico contra el Inter de Milán, ¿no? Ahí vimos, digamos, su pico y en esta temporada la baja de Íñigo Martínez lo convirtió en un jugador titular. Y aquí vemos sus puntuaciones. Tiene un L15 acumulado de 65 puntos, que es muy bueno y como te dije antes, para mí ahora mismo es el defensa más en forma que tenemos en el Barça. Brutal, ¿eh? Nadie. O sea, la carrera de Eric García ha sufrido muchos altos y bajos, pero creo que nadie podía pronosticar que ahora fuera el defensa más importante del Barça, ¿no? Lo cual es digno de mención también. Oye, lo Sí. ha tenido complicado y se lo ha ganado, ¿no? Es que para mí hoy día mejora bastante a sí, por cierto.
O sea, realmente al que veo un poco más perdido en esta propuesta de Flick es a Cubarsí. Que luego verá el Cubarsí con balón, no es nada dudoso, pero el Cubarsí defensivo lo veo muy dubitativo, mientras que Eric García lo veo muy contundente, muy decidido. O sea, va a la verdad, va fuerte, lo veo muy concentrado. Es un poco ese papel que hacía Íñigo Martínez, pero es verdad que a nivel colectivo no le están haciendo tanto las cosas. Su carta se puede comprar a partir de los 40 euros, lo hablaba con Juanjo, ¿no? Que es verdad que está alta de precio, pero no creo que se mueva Eric García del once titular. Y el siguiente que te traigo es Marcus Rashford, que ya lo aventurábamos, ¿no? Que iba a ser el jugador que se ganara minutos, porque al final Rafinha, Lamine no lo podían jugar todo, era una cuestión que se caía de Maduro, y es verdad que desde que llegó al Barça está produciendo, ¿no? Está produciendo con generosidad, asistencia, goles, y es un jugador que está ahí dando bastante, ¿no? Es verdad que no teníamos puestas muchas fichitas en que hubiera hecho cositas con el Girona este fin de semana, no tuvo su mejor partido, tuvo un tiro al palo. Es verdad que se le vio un Marco Rashford un poco en la línea del equipo, ¿no? No es un jugador tampoco que vaya él a cambiar al equipo, porque evidentemente es un tipo que mejora lo que tenía el Barça anteriormente en el banquillo, pero tampoco es un jugador excesivamente fiable en el sentido de liderar al Barça. Los responsables de esa parcela son, por un lado, Lamine y por otro, Rafinha, creo, ¿no? En esa fase ofensiva. Pero sí puede ser un buen jugador de rol y su carta ya ha pasado en una semana de estar en torno a los 30 a estar en torno a los 40. Mm, La verdad es que para mí hemos visto mucho más de Marcus Rashford de lo que esperaba, así que no es mala noticia. Obviamente, entendiendo que no va a ser el 10 del Barça, eso estaba claro, ¿no? No, tiene mucha. Es un jugador que tiene mucha calidad, tiene un gran, excelente golpeo. Pero yo creo que a nivel mentalidad no podemos obviar su pasado en el United. Y no es un jugador que mentalmente sea un jugador fuerte. O sea, realmente es un jugador que en el United realmente bajó los brazos. ¿Vale? Entonces, aquí tiene que cambiar. Creo que ha entrado con muy buen pie, sabiendo cuál es su rol en el equipo. Y como jugador de rol es un tipo que solo por calidad y por jugar en el Barça se le tienen que caer las estadísticas. Nos saltamos al Real Madrid y encontramos a un defensa que de hecho tiene menor precio que el de Eric García, y su L15 no se separa mucho. El de Eric vimos que era de 63, el de Militar de 60, y es una carta que lo podemos comprar alrededor de los 30 euros aproximadamente. Sí que es verdad que tuvo un punto de subidón, ahora ha vuelto a bajar, pero es un defensa también que creo que si no se lesiona, aquí lo vemos, ¿no? Es un defensa que garantiza que si el Madrid no le marcan gol, tiene que estar siempre por encima de los 60 puntos, fácil. Sí, no, Militao yo qué voy a decir, ¿no? Solamente le queda que no se lesione más y solamente con eso va a superar seguramente a muchos otros defensas en precio y en rendimiento, ¿no? Y te traigo otra carta, que es la de Vinicius Junior, que está alrededor de los 70, dependiendo del precio. Ahora está en bajada. Ayer se podía comprar por 60, por 55 incluso. Yo creo que cuando salió suplente contra el Getafe, su precio igual se podía encontrar alrededor de los 50. Y es que más o menos hemos visto que el precio de Rashford. Y claro, yo si tengo que elegir entre Rashford o Vinicius no me lo pienso, ¿no? Sé que Vinicius me va a dar bastante más de lo que me va a dar el inglés. Ayer, como te digo, sale de suplente contra el Getafe, también a consecuencia de ese parón internacional, viaja a Brasil, y también yo creo que por ir metiendo un poco en dinámica a Rodrigo Goes en ese tipo de partidos, porque si al final no cuentas con Rodrigo para jugar en Getafe, pues es un jugador que en plantilla se pierde un poco. Entra Vinicius Junior a la segunda mitad, provoca 2 expulsiones y acaba llevándose el partido a favor del Real Madrid, con lo cual sigue siendo determinante, y su precio, mientras mantenga esta duda, va a estar apetecible. Sí, hombre, Vinicius, ¿qué voy a decir, no? Por el precio en el que está, muy recomendable. A ver, encima, pues guardando minutitos eh, para Vini en algunos partidos. Vamos a ver qué hace en el clásico. Para Juventus y Barça, o sea, guardando, Sí. guardando puntos para Juventus y Barça. Y no lo olvidemos, Vinicius Junior hace año y medio le marcó un hat-trick en una final al Barça. O sea, cuidado. Fue el año previo a la llegada de Hansi Flick, ¿no? Que fue una muy buena temporada a nivel individual de un Vinicius Junior, que de hecho aquel día sobrevoló precisamente también con esa punta de velocidad, ¿no? Con ese repliegue ofensivo del Real Madrid a una defensa adelantada del Barça, en aquel caso, aquel día ejecutada por Xavi Hernández, que es diferente a la ejecución de Hansi Flick, que como vemos está un poquito más pulida, mejor Sí. pulida, la verdad. Algo, algo. Eh,
Fede Valverde es la otra que te traigo. En este caso sí que hay una diferencia importante de precio con respecto a la de Fermín. Pero bueno, una carta como la de Fede, siempre apetecible por alrededor de unos 40 euritos, a mí personalmente me apetece. Ha vuelto, además está puntuando de nuevo otra vez bastante bien. Desde que se fue al lateral derecho está puntuando otra vez mejor. Y es algo que se agradece. Una carta además siempre fiable, siempre titular. Y creo que de hecho, fíjate, ¿no? El último partido que se recuerda malo de Fede Valverde en Sorar fue contra el Atlético de Madrid. Pero es que me tengo que remontar a muchísimo para ver una actuación similar, que fue un partido contra el Athletic en diciembre de 2024. Para encontrar un partido malo, pues un tipo que te hace 2 partidos malos al año, chicos, pues yo lo quiero siempre en mi equipo. Está bastante claro, ¿no? Que es súper recomendable, ¿no? Valverde. No te he traído, Antonio, o no sé, igual tú esperabas que habláramos de Kylian Mbappé, que No, hombre. habláramos de Pedri, pero sí, no, pero te digo, los dos jugadores, si queréis compraros algo bonito en Sorar, el mejor jugador hoy día que os podéis comprar es Kylian Mbappé, claramente. Sus puntuaciones son completamente obscenas, no tiene ningún sentido. Lleva, como te digo, 11 partidos consecutivos marcando, pero es que no tiene ningún sentido lo de Mbappé esta temporada. Es un jugador que tiene un L15 de 81, es una pasada, un L5 de 92, es una locura. Y el otro jugador, si queréis comprar algo bonito, es Pedri. Pedri está también a un nivel exultante. Un L15 de 75 y un L5 de 69, pero sobre todo sensación también de que en vez de ir corriendo por el campo, va andando. Va flotando, sí. O sea, va volando, va flotando. ¿Que tenéis más dinero, más presupuesto y que queréis comprar otro par de cosas bonitas? Pues evidentemente Lamine Yamal, ahora con el tema de la lesión, de no marcar durante algún tiempo y tal, pues está a un precio muy apetecible. Y el otro es Arda Güler, también jugador que ya lo dijimos, ¿no? Cuando hicimos esos pronósticos de temporada, yo me acuerdo, estuve con los compañeros de Team Barça Podcast haciendo la previa de la temporada y me decía, un jugador que creas que tal, que no sé qué. Dije Arda Güler y se quedó el compañero así, Juanma, como, ¿Arda Güler? ¿Va a jugar? Y digo, no sé, por supuesto que va a jugar, pero es que aparte, si tú ves sus números de goles de asistencia con Ancelotti, para lo poco que jugaba, se le caían. Esta temporada, siendo titular indiscutible, pues ya lo vemos. Es que va a gol asistencia por partido. Es una barbaridad. La verdad que sí, la verdad es que muy bien el turco. El jugador de Europa, el jugador de Europa, te lo voy a sacar la estadística, que te va a gustar. El jugador de Europa con mejor ratio de acciones. A ver, te lo saco por aquí, lo tengo que tener aquí guardado. Lo he visto hoy, me ha parecido bastante bestia. De los 13 jugadores con más 7 contribuciones de gol en las 5 grandes ligas esta temporada, solo 3 no son delanteros. Uno de ellos, Arda Güler, lleva 7. O sea, contribuyendo en más de 7 goles por partido. Todos son delanteros, evidentemente, por el gol. Haaland, Harry Kane, Mbappé, los quitamos de la lista, esos no cuentan. Entonces, el resto, que no sean delanteros o atacantes, solo hay 3 en Europa, por encima de esa estadística. Uno de ellos, Arda Güler, con 7 contribuciones de gol. Y otro es que el que lleva más, el centrocampista, Nico Paz, con 8. Ojo, brutal. Brutal dato. Nada, pues nada, Javi, hasta aquí hemos llegado con el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Dejarse en comentarios una predicción para este Barça Madrid o vuestro análisis, también lo podéis hacer, o cómo queréis que se va a desarrollar el encuentro. Y nada, Javi, que ha sido un placer. Nos escuchamos ya la próxima semana. Un abrazo. Igualmente, un abrazo, Antonio. Chao.